Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy vamos a explorar un rincón del mundo que ha sido escenario de tensiones y disputas. Las Islas Malvinas, o como se las conoce en el Reino Unido, las Falkland Islands. A través del video de Academia Play, La Guerra de las Malvinas, vamos a desentrañar la historia de este archipiélago y la compleja disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Prepárense porque lo que parece una disputa por unas islas remotas es en realidad una historia de ambiciones coloniales, orgullo nacional y una guerra que marcó profundamente a ambos países. Efectivamente, efectivamente. Y para entender la magnitud de esta disputa, es crucial comprender sus raíces, remontándonos a los primeros reclamos sobre estas islas. Lo que me parece fascinante es que el descubrimiento de las islas no está del todo claro. El video menciona la posibilidad de que la tripulación de Magallanes y Elcano las haya avistado alrededor de 1520. Claro, pero esa es solo una versión. Inglaterra atribuye el descubrimiento a John Davis en 1592, y hasta los holandeses tienen su propia narrativa sobre el asunto. Es un ejemplo perfecto de cómo la historia, a menudo, se teje con hilos de diferentes perspectivas y nos recuerda que la verdad absoluta puede ser escurridiza. Precisamente, esa falta de claridad inicial sobre quién descubrió las islas sentó las bases para las disputas que vendrían después. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en realmente establecerse en las islas? Según el video, los franceses fueron los pioneros. En 1764 establecieron el primer asentamiento, Port Saint Louis, dando origen al nombre Malvinas, que proviene de Malouines, como llamaban los franceses a las islas en honor al puerto de Saint-Malo, punto de partida de muchas expediciones. Interesante, pero, por supuesto, la historia no se detiene ahí. Para nada. España, potencia marítima de la época, reclamó las Malvinas en 1767, considerándolas una extensión de su imperio. Los franceses, bajo presión, cedieron, pero los británicos, con su astucia característica, ya habían establecido en secreto un puesto llamado Port Richmond en 1770. Un juego de poder en toda regla. Casi estalló una guerra entre España y Gran Bretaña por estas islas. Finalmente, los británicos se retiraron, pero no sin dejar una placa que reafirmaba sus derechos sobre las islas. Exacto. Es una muestra clara de que las ambiciones coloniales británicas estaban presentes desde el principio. Este tira y afloja entre potencias europeas preparó el escenario para el conflicto que Argentina y el Reino Unido protagonizarían más adelante. Y es aquí donde entra en escena la historia de Argentina. Tras su independencia de España en 1816, heredó los reclamos territoriales españoles, incluyendo las Malvinas. Lógico, ¿no? Pero los británicos no eran de los que se rendían fácilmente. En 1833, el capitán británico John Onslow expulsó a los argentinos y tomó el control de las islas. Un acto audaz que marcó el inicio de una larga y polémica disputa por la soberanía de las islas. Argentina nunca renunció a su reclamo, argumentando que las Malvinas les fueron arrebatadas injustamente. Y esa disputa, inevitablemente, llegó a la escena internacional en el siglo XX, ¿verdad? Así es. Después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la década de 1960, las Naciones Unidas reconocieron la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas, instando a ambos países a llegar a un acuerdo amistoso. ¿Y se logró algún avance? El Reino Unido consideró devolver la soberanía argentina, pero con una condición, que los habitantes de las islas estuvieran de acuerdo. Y claro, la mayoría de los isleños, que habían vivido bajo dominio británico durante generaciones, no estaban muy interesados en formar parte de Argentina. Comprendo. El acuerdo fracasó. Exactamente. Y este punto muerto se prolongó hasta la década de 1970, cuando un nuevo factor entró en juego en Argentina. Una junta militar con el general Leopoldo Galtieri a la cabeza. Y esa junta militar, en medio de una profunda crisis económica y social, vio en las Malvinas la oportunidad perfecta para unir al pueblo argentino bajo un sentimiento patriótico. Exacto, fue una apuesta arriesgada. Invadir las Malvinas con la esperanza de que el Reino Unido no reaccionara ante la toma de unas islas tan remotas. Y al principio, parecía que su cálculo era acertado. El 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas desembarcaron en las Malvinas y tomaron el control de la capital, Port Stanley, rebautizada como Puerto Argentino. La Junta Militar Argentina celebró la recuperación de las Malvinas junto con las Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Una victoria rápida que, sin embargo, subestimó la determinación de la Dama de Hierro. Margaret Thatcher, la primera ministra británica, no iba a quedarse de brazos cruzados. En absoluto. La respuesta del Reino Unido fue contundente, desplegando una fuerza militar masiva, portaaviones, submarinos, fragatas, todo un arsenal para demostrar que estaban dispuestos a luchar por las Malvinas. Y así comenzó la Guerra de las Malvinas, un conflicto que conmocionó el mundo y que tendría consecuencias devastadoras para ambos países. La Guerra de las Malvinas fue una verdadera prueba de fuerza, una confrontación entre dos naciones decididas a defender su posición a toda costa.
Y aunque en un principio Argentina parecía tener la ventaja, la superioridad militar del Reino Unido no tardó en hacerse evidente. El video destaca algunos eventos clave que realmente marcaron un cambio en el curso de la guerra. Uno de los más impactantes fue el hundimiento del crucero argentino, General Belgrano, con el submarino nuclear británico HMS Conqueror. Imagínate el impacto de ese ataque. La pérdida de 323 vidas argentinas fue un golpe devastador para el país, un punto de inflexión que demostró la capacidad de fuego superior del Reino Unido. Es un recordatorio brutal del costo humano de la guerra, de cómo las decisiones estratégicas se traducen en pérdidas irreparables. Sin embargo, Argentina no se rindió sin luchar. A pesar de la desventaja, lograron infligir algunas pérdidas significativas al Reino Unido, como el hundimiento del destructor HMS Sheffield y la fragata HMS Centelope. Esas pérdidas nos recuerdan que en una guerra no hay vencedores absolutos, que el dolor y el sacrificio se extienden a ambos bandos. Sin duda, la guerra no es un juego y cada vida perdida es un testimonio de la tragedia del conflicto. A pesar de la valentía de los soldados argentinos, la falta de preparación y la obsolescencia de su equipo militar jugaron en su contra. La Junta Militar Argentina había subestimado la determinación del Reino Unido y la complejidad de una guerra moderna. Efectivamente. Y después de semanas de intensos combates, las fuerzas argentinas en Puerto Argentino se vieron obligadas a rendirse el 14 de junio de 1982. La guerra llegó a su fin, dejando un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos. Una cifra que, como bien sabemos, no refleja el verdadero costo de la guerra. Muchos veteranos, tanto argentinos como británicos, sufrieron traumas psicológicos que los marcaron de por vida. El video menciona que muchos veteranos incapaces de superar las cicatrices emocionales del conflicto se quitaron la vida después de la guerra. Es un recordatorio de que las heridas de la guerra no se limitan al campo de batalla, sino que se extienden al alma humana. Las consecuencias políticas de la guerra también fueron significativas. En Argentina, la derrota marcó el fin de la Junta Militar, llevando al país a un retorno a la democracia en 1983. La guerra fue un catalizador para el cambio político en Argentina, un cambio que muchos anhelaban. En el Reino Unido, la victoria fortaleció la posición de Margaret Thatcher, quien fue reelegida en 1923. La Dama de Hierro se convirtió en un símbolo de la determinación británica y la guerra consolidó su imagen como una líder fuerte e inflexible. Pero a pesar del fin de la guerra, la disputa por la soberanía de las Malvinas continúa hasta el día de hoy. Es un tema complejo que despierta pasiones y genera debate. Exacto. El video menciona 2 referéndums celebrados en las islas, uno en 1986 y otro en 2013. En ambos, los isleños votaron abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar. Lo que nos muestra claramente que los isleños se identifican con el Reino Unido y no desean formar parte de Argentina. Sí, pero a pesar de la clara voluntad de los isleños, la disputa sigue siendo un punto de tensión entre Argentina y el Reino Unido. La memoria de la guerra y la pérdida de las Malvinas siguen siendo temas sensibles en Argentina, mientras que el Reino Unido mantiene su postura de defender el derecho de los isleños a la autodeterminación. Es un conflicto con raíces profundas, y sus ecos aún resuenan en ambos países. El video incluso menciona un dato curioso que me pareció interesante, que nos muestra cómo este conflicto se extiende más allá de la política y la historia. ¿A qué te refieres? A la Copa Mundial de Fútbol de 1986. Argentina derrotó a Inglaterra en cuartos de final, un partido que muchos argentinos vieron como una especie de revancha simbólica por la derrota en las Malvinas. El famoso gol de la mano de Dios de Maradona se convirtió en un símbolo de esa victoria. Es fascinante cómo el deporte puede reflejar y canalizar sentimientos nacionales tan profundos. Aunque fue una victoria en el campo de fútbol, no en el campo de batalla, la victoria de Argentina en el Mundial les dio un respiro de orgullo nacional en un momento difícil. Es un ejemplo perfecto de cómo la historia, la política y el deporte pueden estar inextricablemente unidos. Y cómo la memoria de un conflicto puede permear diferentes aspectos de la vida de una nación. La Guerra de las Malvinas nos muestra la complejidad de las relaciones internacionales, la persistencia de los reclamos históricos y el impacto duradero de los conflictos. Es una historia con múltiples aristas que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del nacionalismo, las ambiciones de poder y el costo humano de las guerras. Totalmente, totalmente. Y aunque el video de Academia Play nos ofrece una buena base para comprender este conflicto, es importante seguir explorando el tema desde diferentes perspectivas. Exacto. Hay una gran cantidad de recursos disponibles, tanto argentinos como británicos, que ofrecen visiones diversas sobre la guerra y sus consecuencias. Y no podemos olvidar las voces de los propios isleños, que también tienen una historia que contar y una perspectiva única sobre este conflicto que ha marcado sus vidas. Es crucial escuchar a todas las partes involucradas para comprender la complejidad de la situación. Al final, la Guerra de las Malvinas nos deja con una pregunta que resuena con fuerza. ¿Cuál será el futuro de estas islas? ¿Se resolverá algún día la disputa entre Argentina y el Reino Unido? Es una pregunta difícil.
sin una respuesta fácil. El futuro de las Malvinas sigue siendo incierto. La disputa de soberanía persiste y las heridas del pasado aún no han cicatrizado por completo. Después de esta inmersión profunda en la historia de las Malvinas, los invitamos a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de este conflicto. ¿Cómo podemos construir un futuro donde el diálogo y la cooperación prevalezcan sobre la fuerza y la confrontación? Es un desafío que nos interpela a todos. Y a medida que exploramos la historia y el presente de este pequeño archipiélago en el Atlántico Sur, recordemos que la búsqueda de la paz y la comprensión mutua son esenciales para construir un mundo mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de las Malvinas. Esperamos que les haya resultado tan revelador como a nosotros. Hasta la próxima. Y que la búsqueda del conocimiento continúe guiando sus pasos.